Joan Francisco Valdés y tenemos a el artista José Manuel Cruz. Mucho gusto. Para el beneficio de la audiencia, doctor Valdés, ¿quiere hablarnos un poquito acerca de usted? Bueno, casi siempre es algo difícil para uno indagar en los quehaceres que comúnmente hace una persona, y más cuando se ha dedicado uno una parte de ello a la ciencia. Yo soy una persona que he trabajado mucho sobre psicología aplicada al deporte, he trabajado sobre ciencias de la cultura física, he hecho estudios de desarrollo de la inteligencia, he creado métodos de enseñanza rápida como Raval. El quehacer me ha llevado a diferentes líneas de ganar premios internacionales relativos a turismo. He sido vicerrector y rector también del Instituto Latinoamericano de Ajedrez. He sido vicerrector de investigaciones en el Fajardo durante un tiempo. Los logros del deporte cubano, fui una de las personas que estaba en el Consejo Científico de los 46, el grupo grande del Consejo Científico de los 46, soy una de esas personalidades, una de esas personas que a los efectos reales tratábamos de solucionar las cosas, a veces sin tener todos los recursos, pero poniendo mucho deseo, mucho tesón para lograr que Cuba tuviera los resultados deportivos que tenía. Estudié también y trabajé desde el pedagógico, algo que hacía extremar el dominio de la cultura universitaria, porque el pedagógico Barona, entre otras cosas, era una gran escuela formadora. Por ahí pasaron infinidad de grandes talentos de mi país. Otra de las cosas que tenía también esa universidad era que, por ejemplo, español y literatura tenían su facultad, pero habían facultades de filosofía, de matemáticas, diversas. Y un buen día, yo recuerdo que en un diálogo que tenía con una persona, estoy hablando con un decano de una facultad de matemáticas y me dice, a nadie se le ocurriría escribir un poema sobre matemáticas. Y yo me eché a reír, porque él no se daba cuenta por qué yo me reía. Y cuando le regresé a hablar nuevamente, le enseñé un poema hecho sobre ciencias matemáticas y un problema que puede hablar de derivadas y de integrales y comparar esas cosas con el amor y con otras cosas, porque el arte es como la cultura, que no tiene momentos fijos. Y no vale la pena pensar que hay cosas que no pueden ser. Ese no se puede es todo lo contrario en la vida del artista y de los creadores. Excelente. Otra de las obras que creé, que fue un asombro durante un tiempo, en las ciencias me refiero, fue la creación del rapisub o ajedrez subacuático. Fui la persona que hizo esa obra, que no es solamente hacer por hacer, sino es una obra que tiene utilidad para los pilotos, para personas de profundidad y de altura, personales que tienen que trabajar que tienen que trabajar con profundidades o con altura, llevan implícito, por ejemplo, mucho trabajo de equilibrio y coordinación neuromuscular a nivel de octavo par craneal. Y eso es un proceso que generalmente se logra con estas acciones de inmersión y de entrenar los oídos para la equiparación de presiones. Otro tanto en la vista, que funcionan para mantener la vista y la visión panorámica sobre 64 casillas y acciones diversas. Son 5 pares craneales los que intervienen. La relación entre motricidad e intelecto tiene que ver con el componente vegetativo y el motor, y eso va directamente al 10º par craneal neumogástrico, relación entre el componente vegetativo y el componente motor. Entonces, la vida de la ciencia tiene todo ese que hacer. Y la poesía la ha usado lo mismo también como recursos didácticos para enseñar desde poesía muchas cosas que resultan humorísticas de momento, pero hacen reflexionar y hacen pensar. Y además siempre me cayó algo incómodo desde niño, de aquí para allá nada más que ciencia y de aquí para allá nada más que es letra. Bueno, si la vida tiene de todo,
Porque es cierto que para profundizar, y más cuando uno aspira a un grado científico y lo logra, eso lleva mucho trabajo, la dedicación de la ciencia. Pero ¿por qué renunciar a las letras si tienes algo de ciencia adentro? ¿Por qué no vas a escribir un poema o no vas a hacer un documental? Hay obras mías documentalistas que son muy buenas, que las hice. Y hay otras que las he hecho y se han aplicado a danza teatro, a otras cosas. Entonces, es hacer, el verbo hacer es realmente el compromiso más grande que tiene. Y ahí, cuando hablamos del verbo hacer, es donde coincido con Osúa. Nosotros somos gente del verbo hacer y a mí me fue maravilloso que Osúa tuviera la tenacidad y el empeño de hacer la acción. Y cuando él me explicó lo que estaba haciendo, le dije, en lo que esté a mi alcance de ayudarte, cuenta conmigo. Y de ahí vino, primero, una de las preguntas más interesantes que me hizo Osúa, era la pregunta de si yo había escrito una obra alguna vez que tuviera algo de Quijote. Y escribí la obra. La obra está en este poemario que tengo acá. Es una obra que hace símil con el Caballero de París, un personaje que había en Cuba, que era un personaje leyenda de la ciudad y que era un poco quijotesco, pero mantenía siempre la cortesía, el respeto con las damas, regalarle una flor a las damas que pasaban. Él vivía su mundo de fantasía, pero era todo un caballero.